Lucas, capítulo 24, Lucas capítulo 24. El hermano Pedro leyó hace un momento desde el versículo 13 hasta el versículo 27. Me gustaría que en esta noche nosotros volviésemos a leer los versículos del 25 al 27. Lucas capítulo 24. En esta noche continuamos con nuestra serie Vidas enfocadas en Cristo. Recordando que la semana pasada nosotros estuvimos viendo de Hebreos capítulo 11 cómo la fe es ese lente espiritual imprescindible para nosotros poder enfocarnos en Cristo. En esta noche vamos a ver otra herramienta también que es indispensable para nosotros poder enfocarnos en Cristo. Y el Señor nos lo presenta de manera muy puntual aquí en estos tres versículos. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, dice allí la palabra del Señor. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vamos a orar. Padre, en esta noche nosotros damos gracias que como iglesia nos hemos podido reunir aquí para alabarte, para exaltar tu nombre, para nosotros reconocer que tú eres Dios, que en Cristo hay salvación, para nosotros reconocer el privilegio que tenemos de poder relacionarnos contigo, Señor, siendo nosotros pecadores. Y en esta hora, Señor, nos unimos a muchas otras iglesias, muchas otras congregaciones que también en este momento están proclamando y están exaltando tu santo y bendito nombre. Y Señor, en este momento nosotros buscamos y rogamos que podamos adorarte a ti en la medida que prestamos atención a tu palabra. Y que por medio de lo que escuchamos en esta noche, de tu palabra, y nuestra obediencia a su palabra, Señor, nosotros también podamos exaltarle a usted. Así que, Padre, rogamos que su Santo Espíritu nos ilumine en esta noche para que podamos apreciar las verdades que encontraremos en su palabra. Que su Santo Espíritu, Señor, nos ayude a aplicar también estas verdades en nuestras vidas, para que así cada uno de nosotros podamos enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo. En su nombre lo rogamos. Amén. Para seguir con la analogía de la semana pasada, de la ilustración de la semana pasada, yo quisiera preguntarles a ustedes, a ver a cuántos de ustedes le ha ocurrido esto que voy a describir. Y para esto usted tiene que haber sido una persona que hace 10, tal vez 15 años, usted tenía una cámara de video, que no es como las cámaras que nosotros tenemos, que su celular, usted la saca y ya con su celular usted tiene un buen video, de una buena calidad. No, me refiero a esas cámaras, algunas de las cuales usted tenía que ponérsela aquí en el hombro, que tenían tal vez un micrófono, cámaras que parecen de esas cámaras profesionales que se utilizan en los estudios de televisión, y esas eran las cámaras personales de video. Después salieron unas un poco más pequeñas, pero tal vez usted en algún momento de su vida tuvo una de estas cámaras y le encantaba esta cámara porque podía grabar esos momentos especiales de su familia. Tal vez usted se fue de vacaciones una vez con su familia, con un grupo de amigos, y grabó esos momentos especiales, grabó su visita a los museos, o tal vez grabó las montañas o la playa donde usted estaba, el tiempo de confraternidad que tuvo con sus familiares o con sus amigos, un tiempo muy especial que usted quería recordar y que usted quería grabar.
Y esto es lo que yo quiero ver si usted en algún momento le pasó. Usted regresa de sus vacaciones muy emocionado, pone el video en el VHS, la familia se sienta alrededor. Veo que el hermano Miguel Ángel está haciendo una seña de algo que pudo haber pasado, pero lo que yo quiero ver si a usted le pasó es que en los primeros 10 minutos usted va haciendo así y va haciendo así y usted ve que todo el mundo en la habitación está como moviéndose de un lado a otro para tratar de definir qué es lo que se está presentando en la pantalla. Y lo que usted mejor aprecia y logra más o menos entender es que aparentemente usted cuando le puso la batería o en algún momento que estaba probando la cámara, se le olvidó apagar la cámara y esa cámara estaba balanceándose mientras usted estaba caminando y los primeros 10 o 15 minutos del video es de sus dos hermosos pies caminando y la cámara balanceándose y usted dice, óyeme, pero es que esta cámara no sirve. ¿Podría uno llegar a esa conclusión? Porque eso es lo que usted está viendo en la pantalla. ¿Será acaso que tal vez para usted el grabar un video es una tarea demasiado difícil? Y la realidad, hermanos, si usted vivió esta experiencia, usted tiene que entender que no es un asunto de que grabar sea tan difícil, sino que usted simplemente tiene que enfocar al lugar donde usted quiere grabar. Usted tiene que enfocar al lugar que usted quiere que eventualmente cuando se reúna con su familia, con sus amigos, usted pueda volver a ver esos momentos y esas imágenes que usted tanto le impactó que quería grabar. No es un asunto tanto de la cámara si sirve o no, es un asunto en donde usted está enfocando la cámara. Y a veces puede que a nosotros nos pase lo mismo. Ya tenemos 5 mensajes y todo este año nosotros hemos venido enfocándonos o hemos venido hablando de cómo el eslogan ahora de nuestra iglesia y el enfoque que nosotros queremos tener es esta frase, vidas enfocadas en Cristo. Y eso suena muy bonito. Y lo ponemos en nuestras imágenes, lo ponemos en nuestro background ahí en el trasfondo de nuestra pantalla, lo ponemos en nuestra tarjetita, lo ponemos en nuestro papel. Eso suena muy bonito. Y usted dirá, bueno, a mí me gustaría que yo pudiera decir que mi vida está enfocada en Cristo, pero eso como que yo no lo entiendo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo yo hago eso? Bueno, la semana pasada vimos una de las herramientas indispensables para nosotros poder enfocarnos en Cristo y es la fe. Y en el día de hoy, en esta noche, nosotros vamos a ver también por medio de este pasaje y algunos otros que mencionaremos, cómo el lugar al que nosotros debemos apuntar o en el que nosotros debemos enfocarnos, si queremos que nuestras vidas estén enfocadas en Cristo, donde nosotros tenemos que apuntar nuestros ojos y dirigirnos es en la palabra de Dios. Porque es en la palabra de Dios que nosotros vamos a encontrar a Cristo. Así que mi hermano, mi amigo, si usted está en esta noche aquí y usted dice, óyeme, qué bonito suena eso, vidas enfocadas en Cristo, déjeme decirle que su vida, usted puede también enfocarse en Cristo. Y usted no necesita ser un súper espiritual, usted no necesita ser un Pablo, usted lo que necesita es esta herramienta que el Señor nos ha dado, la Escritura, la palabra de Dios, para nosotros poder enfocarnos en Cristo. Hoy día hay mucha gente que propone distintas maneras o distintas metodologías, distintos programas para la iglesia. Y usted ve que salen muchísimos de estos programas, ya sea por correo que le llega a uno como pastor, por el internet o por páginas que hay por internet. Decía un autor de un libro, Donald Whitney, hablando acerca de las disciplinas espirituales, y él como pastor le llegaban a su casa, le llegaba a su correo 2 y 3 nuevos programas, ofertas de nuevos programas, de nueva metodología para hacer que su iglesia creciera, y le llegaban casi todos los días 2 y 3 nuevas ofertas, nuevos programas para que la iglesia de uno pudiera crecer. Hermano, no es un asunto de programa, no es un asunto de metodología,
es un asunto de que nosotros volvamos a las Escrituras y nosotros nos enfoquemos en lo que la palabra de Dios nos muestra. Y como veremos en esta noche, lo que la palabra de Dios nos muestra, hacia donde la palabra de Dios nos apunta, es hacia el Señor Jesucristo. Aquí no está hablando de una religión. No está hablando de que si tú quieres que tu vida esté enfocada en Cristo, tú tienes que venir a la iglesia bautista cristiana. No. Ni siquiera nos está diciendo que vete a la librería cristiana donde hay la mayor cantidad de libros cristianos y léete muchos de esos libros. No. Todos esos libros pueden ser útiles en la medida que nos apuntan a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una vez más, es en la palabra de Dios que nosotros encontramos a Cristo. Y esto puede ser muy sencillo, puede sonar muy simple, mi hermano. Pero si tú quieres tener una vida enfocada en Cristo, tú tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios. Hace unas semanas, no recuerdo si fue aquí que el hermano Joaquín compartió o en alguna otra conversación, pero mi experiencia es similar a lo que él estaba diciendo, y es que cuando él va a hablar con algún joven o alguna persona se le acerca para pedirle consejo, una de las primeras preguntas que él hace es: ¿cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu tiempo en la palabra de Dios? Y es increíble, mis hermanos, cómo muchos de nosotros, por el ajetreo de la vida, nos descuidamos de pasar tiempo en la palabra de Dios. Y una vez más, si nosotros queremos tener vidas enfocadas en Cristo, no es un asunto de que vamos a ir a una librería cristiana y vamos a conseguir una pastillita. Mira, véndeme una pastillita para poder enfocarme en Cristo. No, no hay tal pastilla, no hay tal remedio. No, lo que nosotros necesitamos es día tras día exponernos a la palabra de Dios. Así que si queremos tener vidas enfocadas en Cristo, necesitamos la Escritura. Porque es en la Escritura donde tú y yo vamos a poder encontrar a Cristo. Si nosotros enfocamos el lente de nuestra cámara a la religión, a una iglesia, a un libro u otro libro secular o cristiano, vamos a estar moviéndonos de un lugar a otro, como les decía en la ilustración del principio, y no vamos a poder ver bien la imagen y posiblemente no vamos a encontrar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no está ni en la religión, ni en la iglesia, el edificio, la edificación, no está en denominación, no está en libro secular, no está en libro por autores cristianos. A Cristo lo encontramos en la Escritura. Ustedes conocen el contexto, leímos al principio, desde el versículo 13, los caminantes de Emaús. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo había sido ya crucificado y el ambiente, las emociones, tanto de los discípulos, de los 11 discípulos, como de otros discípulos del Señor Jesucristo, realmente estaba por el piso, estaban muy desanimados, estaban deprimidos, y esto era algo que era evidente en estos dos caminantes de Emaús. Estos individuos, dice el versículo 13, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaban a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y mientras ellos iban haciendo este trayecto, dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos estaban hablando de las cosas que habían acontecido esos días. Ellos estaban hablando precisamente de lo que había sucedido con el Señor Jesucristo, cómo lo habían apresado, cómo lo habían crucificado. Y todas las expectativas que ellos tenían, todas las esperanzas que ellos tenían en Cristo, en la crucifixión, se habían desvanecido, se habían evaporado. ¿Qué iban a hacer ellos ahora? ¿A dónde, quién iban a ir?
¿Qué iban a hacer ellos? ¿Dónde iban a encontrar ellos su esperanza? Y es estando en esta condición que el Señor Jesucristo se encuentra con ellos. Y es aquí donde nosotros podemos apreciar esta lección que el Señor les da a ellos acerca de las Escrituras. ¿Y de qué tratan las Escrituras? Y lo primero que quiero señalar en esta noche es lo que vemos aquí en estos 3 versículos que les leí. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Dónde están los profetas? Los profetas están en la Biblia, en el Antiguo Testamento de manera particular. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿dónde? En todas las Escrituras, lo que decían de quién, lo que decían de Él, lo que decían de Cristo. El punto es, hermanos, que el Señor Jesucristo está animando a estos 2 discípulos, diciéndole: miren a la Escritura, miren lo que la Escritura dice acerca de mí. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, al leer las Escrituras, es que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del Señor Jesucristo. Y con esto no quiero decir que en cada versículo nosotros vamos a encontrar el nombre Jesús o el título de Cristo, pero el punto es que cada versículo de la Biblia, de una manera u otra, nos va dirigiendo hacia el Señor Jesucristo. ¿Quiénes de ustedes pudieron estar aquí para la clase que dio el hermano Brian Hahn hace un par de semanas? Algunos de ustedes estuvieron aquí. En una de las lecciones que él compartió, no recuerdo ahora mismo el título, pero me parece que es una lección que se llama La estructura divina de las Escrituras. Él presenta cómo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, toda la Escritura está apuntando hacia la persona del Señor Jesucristo. El Pentateuco, presentando los sacrificios, presentando el oficio del sacerdote, y cómo todo eso apunta hacia la persona de Cristo, en el sentido de que Cristo sería ese sacrificio perfecto. Cristo sería ese sacerdote perfecto, ese intermediario entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Y luego hablaba también de cómo los libros históricos, esa sección, presentaba la necesidad de un rey perfecto. Y una vez más, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que el Señor Jesucristo es ese rey perfecto. Y cuando habla acerca de los profetas, como todos estos profetas, por más que ellos hablaban, por más mensajes que ellos predicaban, su mensaje, su ministerio no podía transformar el corazón de aquellos que estaban escuchando el mensaje. Sin embargo, desde el mismo Moisés se está diciendo que vendría un profeta similar a Moisés, pero un profeta que sería capaz de transformar el corazón de su pueblo. ¿Y quién es ese profeta? El Nuevo Testamento identifica al Señor Jesucristo como ese profeta. Así que todo el Antiguo Testamento, si usted quiere, puede ver esos videos y puede conseguir ese material para que vea de manera más minuciosa, más detallada, cómo efectivamente todo el Antiguo Testamento está apuntando hacia la persona, el ministerio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente el Nuevo Testamento en los evangelios nos presenta, expone la vida, el ministerio del Señor Jesucristo, nos presenta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos habla de la expansión del ministerio de Cristo. Luego en las epístolas nosotros vemos cómo el apóstol Pablo y los demás escritores se afanan o trabajan para aplicar esa obra, esa persona de Cristo, cómo Cristo entonces se aplica a nuestra vida. Y lo que Cristo ha hecho, cómo eso se debe hacer que nuestras vidas sean transformadas. Y luego el libro de Apocalipsis habla de la consumación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, presentándonos esa esperanza en Cristo de que ciertamente un día nosotros podremos ver a nuestro Señor Jesucristo reinando en toda gloria y majestad.
Y el punto es, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener bien claro que cuando vamos a las Escrituras, y aquí es que puede ser que a veces uno como que está viendo de un lado para otro, porque ciertamente en las Escrituras encontramos mucha información. Pero para usar un término de maestros, el eje transversal a lo largo de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo. El común denominador, lo que nosotros debemos estar buscando en las Escrituras, es Cristo. Si nosotros hacemos de Cristo nuestro norte en las Escrituras, cuando estemos estudiando la Biblia, cuando estemos investigando, cuando estemos tratando de entender un pasaje, no nos vamos a perder, no nos vamos a equivocar, no vamos a estar yendo de un lugar para otro. ¿Por qué? Porque una vez más, toda la Escritura lo que está haciendo es apuntándonos hacia la persona del Señor Jesucristo. Por eso el versículo 25 hace este énfasis en todo lo que los profetas han dicho. Y obviamente estos caminantes de Emaús, como era el caso también de los discípulos, se entendía, mira, ellos habían visto todos estos pasajes, todas estas promesas de que el Mesías vendría a reinar, de que el Mesías vendría a redimir. Pero el Señor le está diciendo, miren, ustedes tienen que tener presente todo lo que los profetas han dicho. Y como el versículo 26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Es decir, que parte de esa exaltación del Señor Jesucristo requería que Él pasara por este sufrimiento. Vaya conmigo a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículos 10 al 12, dice allí la palabra del Señor, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, que los discípulos del Señor Jesucristo en ese momento debían haber sabido que la crucifixión, que el sacrificio, la muerte de Jesús, no era un accidente. Esto era algo que el Señor lo había previsto, y más que previsto, ese era el consejo del Señor. Versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, este sacrificio, esta muerte del Señor Jesucristo ya estaba en la Escritura. No fue un accidente, no fue un descuido del Señor. Y si los caminantes de Maús, si los discípulos del Señor Jesucristo hubiesen entendido esto, no habrían perdido su esperanza, no habrían estado en ese estado de desánimo, de depresión. Es interesante que el mismo Señor Jesucristo, en el versículo 27, dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de él decían. Esa palabra les declaraban es la palabra que nosotros podría traducirse como les interpretaba. En otras palabras, la interpretación de Moisés, el Pentateuco, de todos los profetas, de los salmos, como veremos que se menciona también en el versículo 44. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento, la interpretación correcta de todo el Antiguo Testamento va a resultar en que nosotros encontremos a Cristo. ¿Por qué? Porque toda la Escritura habla de Cristo. No la religión en sentido general,
no la iglesia, no nada de eso, no, es en la Escritura que nosotros vamos a encontrar a Cristo. Y por lo tanto, si queremos tener vidas enfocadas en Cristo, nuestros ojos deben estar puestos en la palabra de Dios, con la expectativa de que vamos a encontrar a Cristo en la palabra. Pero algo que podemos aprender también de este intercambio que tuvo el Señor Jesucristo con estos dos discípulos, con estos dos caminantes de Emaús, es que para ver a Cristo en la Escritura necesitas ayuda. Para ver a Cristo en la Escritura necesitas ayuda. Algo que a mí me impresionó mucho y que realmente me marcó mientras yo estaba estudiando era que, mientras estaba en el seminario, es que allá había un salón, tal vez el doble de esta plataforma en la universidad, y ese salón estaba repleto o estaba bordeado toda la pared por enciclopedias y comentarios bíblicos. Muchos de estos comentarios eran comentarios bien técnicos, ya fuera del trasfondo histórico, ya fuera de los idiomas originales y muchas otras cosas. Y algo que me impactaba a mí es que nuestros profesores nos hacían la salvedad. Miren, ustedes pueden encontrar mucha información que puede ser de ayuda para ustedes para entender algunos aspectos de la historia, de la economía, de la cultura, aún de los mismos idiomas. Sin embargo, tengan cuidado con todo lo que dice estos libros, con la aplicación de estos libros, porque la mayoría de esos autores no son verdaderamente creyentes. Y a mí me sorprendió cómo era posible que hombres y mujeres que dedicaban su vida a estudiar la palabra de Dios, a ser bien minucioso, probablemente mucho más detallado en su estudio de la palabra de Dios que lo que nosotros podremos ser en algún momento, y que estos individuos no conocieran a Dios, no tuvieran al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus almas. Y esto la carta a los Corintios nos lo explica. Porque para yo poder leer la Biblia y entenderla, no es simplemente yo tomar la Biblia, buscar un diccionario, ya sea de español o un diccionario hebreo español, griego español, sino que yo necesito la asistencia de ¿quién? Yo necesito la asistencia del Espíritu Santo para poder entender verdaderamente el mensaje de la palabra de Dios. Para no perder de vista que toda la información que yo tengo aquí en la Escritura no es simplemente dándome detalles de la historia del pueblo de Israel, de la economía, de la cultura de esos tiempos. No, el propósito de la Escritura es presentarme a mí, a Cristo. Y una vez más, para yo poder ver a Cristo en la Escritura, entonces necesito ayuda. Necesito en primer lugar esa ayuda del Espíritu Santo, porque aquellos que están en la carne, aquellos que están dependiendo de sus propios esfuerzos, de su propio intelecto, no lo van a entender porque debe discernirse, debe estudiarse con la ayuda del Espíritu Santo. Y es interesante el contraste que nosotros vemos en esta historia. Como por ejemplo en el versículo 16 se menciona que estos dos individuos que aparentemente por la cercanía que tenían con los 11 discípulos o con los 12 discípulos, nosotros podemos deducir que ellos también eran bien cercanos al Señor Jesucristo. Mientras ellos iban por el camino, estando con el Señor Jesucristo ahí, el Señor Jesucristo hablándoles, dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. A pesar de que vieron y hablaron y caminaron por unos 11 kilómetros, tal vez un poco menos, con el Señor Jesucristo, ellos no se dieron cuenta. Sus ojos, dice aquí el versículo 16, estaban velados.
Pero no solamente esto, sino que vemos en el versículo 21 que su entendimiento de la escritura, como ya mencionábamos hace un momento, también estaba medio turbio, podríamos decir. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, ellos le están contando al Señor Jesucristo el porqué de su tristeza. Ellos le están contando al Señor Jesucristo la tragedia que ha acontecido en los últimos días y por qué ese estado de ánimo. Y ellos le están diciendo, mira, nosotros creíamos, nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Ahora, una pregunta, ¿el Señor Jesucristo vino a redimir a Israel? Claro que sí. Pero una vez más, cuando nosotros buscamos en la Escritura, nosotros no podemos ir simplemente como si fuera un buffet a yo buscar lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que yo quiero para ese momento. No, no. Y por eso es que el Señor Jesucristo en el versículo 25 le dice, óyeme, ustedes tienen que escuchar o tienen que leer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso ustedes no saben, versículo 26, que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Es decir, en la mente de ellos, el Salvador de Israel, el que redimiría a su pueblo, tanto en lo espiritual como también en lo económico y la opresión del imperio romano, este héroe nacional, ellos no podían vislumbrar, no podían creer que iba a morir como un criminal o como el peor de los criminales, crucificado. Ellos no podían creer que ese era el fin de la historia. Ellos no podían ver más allá del plan que el Señor tenía con el Señor Jesucristo por medio de ese sacrificio. Y es que efectivamente para redimir a Israel, para redimir a su pueblo, el Señor Jesucristo tenía que morir. Vemos el versículo 22 también, para apreciar todavía en cierta manera la ceguera que estos individuos tenían. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Es decir, le están diciendo, ellos han escuchado reporte de unas mujeres que fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero no solamente esto, sino que estas mujeres vieron una visión de ángeles y los ángeles dijeron, Jesucristo vive. Sigue el versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Es decir, que ellos tienen el testimonio de las mujeres que no encontraron a Jesús. Ellos tienen el testimonio que las mujeres están dando de los ángeles que ellas supuestamente vieron, que estaban diciendo, miren, Jesucristo vive. Ellos tienen el testimonio de estos discípulos que fueron a verificar el sepulcro y dijeron, no, no encontramos a Jesús allí. Pero aún con todo eso, ellos todavía no están viendo al Señor Jesucristo. Y esto habla una vez más, mis hermanos, de la necesidad que nosotros tenemos, de la ayuda, de una ayuda para poder ver, para poder apreciar al Señor Jesucristo. Y es por esto que Él les dice estas palabras tan fuertes, tan ásperas, uno podría decir. Entonces Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos debían haber sabido o podían haber esperado este sufrimiento del Señor Jesucristo porque Dios no había encubierto esa parte de su plan. Pero no es hasta que nosotros llegamos al versículo 31 que dice, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Una de las cosas que el Señor
mismo está utilizando para lograr que eventualmente en el versículo 31 sus ojos les sean abiertos, le reconocieron, es que precisamente el Señor Jesucristo pasa tiempo recordándole lo que los profetas han dicho. El Señor Jesucristo en el versículo 27 dice que arrancó desde Moisés hasta los profetas. En el versículo 24 menciona que incluye a los salmos también, la lección que el Señor estaba dando. ¿Para qué? Para que por medio de la Escritura ellos pudiesen ver a Cristo. No el Cristo que ellos, la idea de Cristo que ellos tenían. No, el Cristo que la palabra de Dios nos presenta, que es el Cristo que tú y yo necesitamos hoy día. Es el Cristo en el cual nosotros hoy día también necesitamos enfocarnos. Y en la medida que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, en la medida que vamos a las Escrituras, vamos a ver a ese Cristo. Sin embargo, es interesante lo que hemos podido apreciar aquí, la necesidad que nosotros tenemos de ayuda para ver a Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado que ustedes están teniendo su devocional todos los días, están teniendo su tiempo de lectura de la palabra, están teniendo su tiempo de oración y hay momentos, a mí me ha pasado, en los que yo leo la Biblia, leo el capítulo completo que estoy leyendo, los capítulos que estoy leyendo, los versículos que estoy leyendo, cierro la Biblia y es como que decimos que me entra por un oído y me sale por el otro. Hay momentos en los que nosotros tal vez estamos tan distraídos por otras cosas que no permitimos que la palabra de Dios nos muestre a Cristo. Y si bien es cierto, hermanos, que nosotros siendo salvos ya contamos con la asistencia del Espíritu Santo, es importante que nosotros entendamos la necesidad de que por medio de la fe, que es el lente espiritual para enfocarnos en Cristo, nosotros acudamos al Señor, como muchas veces nosotros encontramos a los salmistas diciendo, que nos muestre su voluntad, que nos enseñe sus caminos, que nos muestre sus juicios. Hay un pasaje que yo me memoricé a principio de año en el Salmo capítulo 4, versículos 6 y 7. Que antes de yo tener mi devocional, todos los años yo le estoy pidiendo eso al Señor. Dice ese versículo, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y yo no sé cuántos de ustedes, pero yo todos los días quiero encontrar el bien. Yo quiero el bien para mi vida, eso es lo natural. ¿Quiénes de ustedes quieren el bien para su vida cada día? Bueno, yo creo que es lo natural que todos nosotros querramos el bien. Y si nosotros buscamos en la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que el bien supremo, lo mejor para nosotros es Cristo. Y el Salmo dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Y qué pide el salmista? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Pidiéndole al Señor, Señor, permíteme ver un poco de tu gloria. Y eso nos recuerda un poco la misma experiencia que todo hombre pecador necesita para tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, con la gloria del Señor Jesucristo, para así pasar de estar ciego en su pecado a ahora poder apreciar la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que nosotros día tras día le oramos, le pedimos al Señor, por medio de la fe, nosotros en la palabra de Dios buscamos a Cristo. Hermano, la fe es creer que el Señor nos va a mostrar ese bien, que el Señor nos va a mostrar a Cristo. Ese pasaje termina diciendo, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano
y su mosto. Y es la idea, mi hermano, y esto es algo que también vamos a ver en el siguiente punto para terminar. Es la idea de que cuando yo recibo esa bendición del Señor, dice allí, tú diste alegría a mi corazón. Yo no sé cuántos de ustedes, mañana tras mañana, al leer la palabra, están buscando simplemente, como es nuestra tendencia, yo tengo mi programa de lectura, tremendo, qué bueno que tenemos programa de lectura anual, pero hermanos, recuerden que la meta de tener esos programas de lectura anual no es que cada día yo pueda tachar, ya cumplí. No es simplemente que al final del año yo pueda decir, leí la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, qué bueno que la ha leído en su totalidad. Pero si tú no encontraste a Cristo, no voy a decir que fue una pérdida de tiempo porque no lo es, pero tal vez como que estás viendo de un lugar para otro y no te estás enfocando. Y la idea es, mis hermanos, que nosotros debemos estar buscando ese bien que el Señor nos quiere mostrar a nosotros y cómo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos va a ayudar a nosotros en ese día a aplicar la verdad de la palabra de Dios, confiando en el Señor Jesucristo, confiando en su gracia, para nosotros poder agradarle a Él. Volviendo a Lucas, capítulo 24. Por último, en esta noche, hemos visto en primer lugar que toda la escritura habla de Cristo. En segundo lugar, hemos visto que para ver a Cristo en la escritura necesitas ayuda. Y en tercer y último lugar, ver a Cristo en la escritura te transformará. Ver a Cristo en la escritura es algo emocionante, mis hermanos. Es algo que nos eriza, como se nos pone la piel de gallina. Es algo realmente impresionante. Miren cómo dice el versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. El Señor Jesucristo hizo como que él iba a seguir el camino. Sin embargo, el versículo 29, ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Yo no sé a ustedes, pero yo no sé qué tanto yo voy a querer compartir con un individuo que unos minutos atrás me ha dicho, mira, tú eres un insensato. Tú eres una persona tarda de corazón, dura de corazón. Yo no sé qué tanto yo voy a querer realmente compartir con esa persona una cena. Yo no sé con cuánta disponibilidad yo voy a querer animar a esa persona que se quede en mi hogar. Y sabemos que la costumbre en esos tiempos, esa hospitalidad en esos tiempos, eso era algo, podríamos decir, normal. Sin embargo, vuelvo a hacer referencia a lo que el Señor Jesucristo le acaba de decir. Miren, ustedes son unos insensatos. ¿Qué motiva a estos hombres a querer? Y esta palabrita aquí que dice en el versículo 28, perdón, en el versículo 29, que le obligaron a quedarse, literalmente es que le rogaron a que se quedara allí, le rogaron fuertemente a que se quedara con ellos. ¿Qué habría motivado a estos individuos a pedirle al Señor Jesucristo que se quedara con ellos? Yo creo, hermanos, que es la conversación que el Señor ha tenido con ellos. Versículo 25, vuelvo a repetir, todo lo que los profetas han dicho. Versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, tal vez algunos de ustedes están todavía en la universidad, no sé cuántos de ustedes recuerdan su tiempo en la universidad, pero por lo general, cuando nosotros entramos a una clase, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Empezamos a ver la hora, para ver, ok, me queda 1 hora y media, vamos a ver si acaba rápido el profesor, ojalá y no venga, ojalá y se le presente algo al profesor para nosotros poder terminar rápido. Yo recuerdo que estando en la universidad, tomando la clase de poesía del Antiguo Testamento, yo tuve un profesor que su enseñanza de la palabra de Dios, y precisamente él escribió un libro
este profesor escribió un libro titulado Comenzando en Moisés. Y fue por medio de la enseñanza de ese profesor que mis ojos en cierta manera se abrieron para entender esta verdad, de que el Antiguo Testamento no es simplemente una historia de la nación de Israel, que el Antiguo Testamento no es simplemente hablándonos de leyes, hablándonos de sacrificios o hablándonos del templo no, sino del tabernáculo. No, el Antiguo Testamento, si bien es cierto que habla de todas estas historias, el propósito de todas esas historias es mostrarnos a Cristo. Y yo recuerdo que yo esperaba que llegara el martes y el jueves, porque yo quería ir a esa clase y escuchar lo que ese profesor nos iba a decir acerca de Cristo desde el Antiguo Testamento. Algo que tal vez para mí era novedoso, que yo no había visto antes o que yo no me había puesto a pensarlo de esa manera. Y me gozaba en esa clase y el tiempo pasaba volando y uno dice, oh, pero ya tocó. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia al estudiar la palabra de Dios, al escuchar alguna prédica o alguna enseñanza de la palabra de Dios, pero en la medida que una persona le muestra a Cristo por medio de la palabra, eso es algo emocionante, eso es algo impresionante, y ver cómo Cristo realmente impacta nuestras vidas y cómo no es simplemente muchas historias de individuos cuyos nombres yo casi no puedo mencionar. No, es que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento me está llevando a mí a la persona de Cristo. Y cuando yo veo a Cristo en las Escrituras, eso es emocionante. Eso va a transformar mi vida. Tanto así vemos en el caso de estos caminantes de Maús, que ellos que estaban en depresión, que ellos que estaban desanimados y acaban de escuchar estas palabras fuertes, insensatos, tardos de corazón, ellos están dispuestos a invitar a este individuo. ¿Por qué? Porque que yo quiero escuchar lo que me está diciendo acerca de Cristo. Pero una vez en el versículo 31, sus ojos les fueron abiertos y él desaparece de la vista. El versículo 32 nos dice lo siguiente: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo mientras estuvo caminando con ellos esos 9 kilómetros hasta llegar a la casa de ellos? Él les estuvo compartiendo las Escrituras, les estuvo hablando en el camino, mostrando cómo las Escrituras apuntaban hacia el Señor Jesucristo. Y como ellos describen ese tiempo allí, esos minutos o esas horas que pasaron, que transcurrieron en ese camino, es que dice allí, no ardía nuestro corazón en nosotros. La emoción que ellos tenían mientras escuchaban al Señor Jesucristo hablándoles precisamente de cómo todas estas profecías, de cómo todos estos sacrificios, de cómo todas estas promesas tienen su cumplimiento en Cristo. Eso es emocionante, ver cómo todo encaja, cómo todas estas piezas, tal vez para poner esta ilustración, esta imagen, todas estas piezas del rompecabezas que es la Biblia, tal vez para algunos de nosotros que como que no entendemos, como que no encaja, pero cuando nosotros vemos la imagen claramente, ay, que espérate, está hablando de Cristo. Y sí, mira, es verdad, Él era el sacerdote perfecto. Oh, sí, mira, Él era el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que efectivamente quita el pecado del mundo. Y como el libro de Hebreos nos aclara que, mira, esos sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado. Hubo un tiempo en el que yo pensaba que eso era así, pero cuando yo vi esa enseñanza del libro de Hebreos, yo dije, wow, pero entonces siempre, en todo momento, la salvación, el plan de salvación de Dios ha sido por medio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué grandioso Salvador nosotros tenemos!
Y una vez más, esas personas del Antiguo Testamento, como bien nos dice Romanos capítulo 4, capítulo 5, tal vez no tenían todos los detalles acerca de la persona de Cristo y de cómo Cristo iba a morir, pero ellos fueron justificados, no porque llevaron un corderito y lo mataron y derramaron esa sangre, no, ellos fueron justificados por fe en la palabra de Dios. De la misma manera en que nosotros también somos justificados por fe en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, a quien nos apunta es a la persona de Cristo. Y es por eso que nosotros podemos decir, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa justificación es posible por medio del sacrificio de Cristo. Y en la medida que nosotros apreciamos esto, y como Dios mediante veremos en otras predicaciones más, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo no es solamente necesario para nuestra justificación, para nuestra salvación, sino que para todas las áreas de nuestra vida nosotros necesitamos a Cristo. Nosotros necesitamos enfocarnos en Cristo. De forma tal, mis hermanos, y una vez más, la exhortación en esta noche es que nuestros ojos estén puestos en la palabra de Dios, en la Escritura, porque es en la Escritura que nosotros vamos a encontrar a Cristo. Hay muchos libros que nosotros recomendamos de la librería. Tenía un profesor que decía, el parámetro para medir qué tan bueno era un libro era cuánto me dirige ese libro a la palabra de Dios. Y una vez más, la centralidad de la Escritura. ¿Por qué? Porque lo importante para nuestra vida es que nosotros podamos tener vidas enfocadas en Cristo. Es interesante que estos individuos, una vez entendieron lo que estaba pasando, una vez vieron a Cristo en la Escritura, ¿qué hicieron ellos? ¿Se acostaron y durmieron felices? No, ellos estaban tan emocionados, ellos estaban tan sorprendidos por haber visto a Cristo en las Escrituras y obviamente por entender que quien estaba hablando con ellos era el Señor Jesucristo, que ¿qué hicieron ellos? Ellos se pusieron su ropa y caminaron de noche, volviendo otra vez a Jerusalén para compartir con los discípulos estas buenas noticias de que efectivamente Jesucristo estaba vivo. Y cuando ellos llegan allá se dan cuenta también de que ellos, los discípulos que estaban allí reunidos en Jerusalén, ellos le recibieron con esta misma respuesta y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando ellos vieron a Cristo en la Escritura, ellos se emocionaron. Y ellos no pudieron quedarse con eso dentro. No, ellos inmediatamente quisieron compartirlo. Y esa es una de las bendiciones que nosotros como iglesia tenemos, mis hermanos. Y esa es una de las razones por la que el Señor en su palabra nos ha mostrado a nosotros que el cristianismo, nuestra relación con Dios, no es un asunto individual, no. Es un asunto de comunidad. Y qué bueno es cuando en el día de hoy el Señor me ha hablado a mí y yo he podido ver a Cristo en la palabra. Y yo emocionado voy y le cuento a Manuel en la oficina, mira lo que el Señor me mostró. O por el chat le mandamos un versículo a algunos amigos que el Señor me ha mostrado en el día. Y la idea es, mis hermanos, que cuando nosotros vemos a Cristo en la Escritura, eso es algo emocionante. Y no podemos quedarnos con eso. No, nosotros vamos a querer compartirlo con los demás. Quiere el Señor que nosotros, que decimos muy bonito, vidas enfocadas en Cristo, realmente estemos procurando enfocarnos en Cristo
por medio de la palabra de Dios. No es un asunto de que yo voy a seguir hombres, no es un asunto de que yo voy a tener una gran biblioteca de muchísimos libros. Todo eso puede ayudar, pero el libro y la herramienta que Dios me ha dado para encontrar a Cristo es la Escritura. Porque toda la Escritura habla de Cristo. Y cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es a Cristo que debemos buscar. Y sí, hermanos, hemos reconocido en esta noche que necesitamos ayuda. Y qué bueno que contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Qué bueno es que nosotros podemos tener la confianza de día tras día, mañana tras mañana, noche tras noche, acudir al Señor y decirle: Señor, ayúdame a ver a Cristo en tu palabra. Y una vez vemos a Cristo en la Escritura, qué gozo, qué emoción, qué fuego hay en nosotros que no podemos contenernos. Esa misma expresión la menciona un profeta, Jeremías, capítulo 20, versículo 9. En una de las oportunidades en que Jeremías iba a renunciar del ministerio, ya él estaba entregando su carta, ya él estaba cerrando su oficina, pero de repente él dice: mira, que había algo dentro de mí. Esa palabra de Dios que estaba cocinándose dentro de él, que le afectaba en sus huesos, que no lo dejaba, que él tenía que compartir, él tenía que proclamar la palabra de Dios. Que nosotros podamos tener también la misma experiencia, la misma emoción, el mismo gozo cuando nosotros vemos a Cristo en la Escritura. Y no nos quedemos con eso para nosotros solos, no, vamos a compartirlo con los demás. ¿Qué mejor manera de nosotros testificar a nuestro compañero de trabajo, a nuestro vecino, que simplemente compartiendo lo que el Señor me ha mostrado en el día de hoy? Hay gente que no sabe cómo va a evangelizar, hay gente que no sabe cómo iniciar una conversación. Pues mire, si el Señor le ha hablado, utilice ese pasaje. Pídale al Señor que le ayude, cómo por medio de ese pasaje usted puede ver a Cristo, y muéstrele a su amigo, a su compañero de trabajo, muéstrele a Cristo. Porque a eso es que nosotros estamos llamados. No es necesariamente que yo voy a desarrollar un bosquejo evangelístico que me ponga a llorar. No, es simplemente mostrar a Cristo con aquellos que están perdidos. Mostrar a Cristo, compartir a Cristo con nuestros hermanos en Cristo para que ellos también sean animados. Y eso los motive a ellos también a que sus vidas estén enfocadas en Cristo. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta noche por su palabra. Y como su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo, Señor, está centrado en la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, oh Dios, que día tras día nosotros estudiar su palabra, usted nos permita, con la ayuda de su Santo Espíritu, apreciar las verdades que se encuentran en su palabra, apreciar cómo nos apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo y que nos gocemos verdaderamente en esto. Que hallemos en encontrar a Cristo nuestro mayor bien y que estemos dispuestos a compartirlo con aquellos que están a nuestro alrededor. Oh Padre, obra en medio de esta tu iglesia, obra en medio de cada uno de nosotros. Pon en nosotros un deseo ferviente de que cada día, como mi deseo es enfocarme en Cristo, como mi deseo es encontrar a Cristo, cada día, en cada oportunidad que yo tenga, voy a estar acudiendo a su palabra y dependiendo de su Santo Espíritu para allí encontrar a Cristo. Padre, que esta sea una semana en la que podamos experimentar ese gozo de haber encontrado a Cristo en nuestra lectura, en nuestro estudio de tu palabra. Y que estemos una vez más dispuestos
a compartir el gozo con nuestros hermanos, con nuestros amigos, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre lo rogamos. Amén.